Sí, bueno, yo soy el doctor Juan José Roque Segovia, soy el director de Salud Mental y Adicciones en la Secretaría de Salud del Estado. Doctor, platíquenos sobre este tema de los suicidios, cómo nos encontramos en el Ujú. estado de Nuevo León. Sí, bueno, el suicidio siempre ha sido un tema preocupante para la comunidad. El evento del suicidio siempre es un evento trágico que causa muchísimo dolor en los ambientes familiares. No existe la circunstancia de que un suicidio alivie algo, que es una idea a veces errónea, aun cuando se trate de personas que sean muy conflictivas para una comunidad o para una sociedad. La muerte de una persona para la gente que está muy allegada a ellos y para la comunidad misma nunca deja de ser un dolor. Entonces, en ese sentido, es el producto final de una enfermedad muy seria regularmente. No se trata de un evento que sea al azar o que ocurra de una forma circunstancial o que se trate de una reacción normal a las circunstancias de la vida. Usualmente tiene un mecanismo muy estrecho con la vida del suicida y representa una cadena de consecuencias que en la vida de esa persona no eran las consecuencias más adecuadas para su desarrollo y que finalmente culminan con un proceso enfermizo y la persona termina desarrollando una conducta que va a privarlo de su vida. En ese sentido no es algo que sea algo rápido o que de pronto, como todo el mundo tiene la idea de que en cuestión de segundos se forma la idea suicida. Regularmente no ocurre así. Por eso es muy importante el que podamos entre todos tener conciencia de que las personas que potencialmente pueden hacer un intento de suicidio se encuentran conviviendo con nosotros en la vida cotidiana y que muchas ocasiones no dan ni siquiera un aviso previo porque andan por dentro de sí generando la idea, desarrollándola, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser algunas señales que pudieran notar? Hay algunas señales que son así un poco gruesas, aunque las que determinan el evento suicida a veces no las tenemos muy claras. Por ejemplo, generales. En muchas ocasiones la persona empieza a expresar el deseo abiertamente de que algún día puede terminar con su vida, ya sea lo haya hecho durante su infancia, durante la adolescencia o incluso después ya de la vida adulta. Otras circunstancias son cambios muy importantes y muy significativos en los meses previos o en las semanas previas a que vaya a desatarse una conducta suicida. Porque repito, como se va fraguando, no sabemos en qué momento termina de consolidarse bien esa intencionalidad para que finalmente terminen haciendo un intento suicida. Pero en esas semanas o esos meses previos, la persona cambia bastante su estilo de personalidad. En muchas de las ocasiones se muestran claramente que disminuye sus intereses con respecto a su manera de vivir. Incorporan a veces algunas conductas de consumo de sustancias, se hacen grandes fumadores o se hacen grandes tomadores, o bien empiezan a fumar marihuana o empiezan a utilizar estimulantes como cocaína o como anfetaminas. En otros momentos cambian su vida social, disminuye su gozo por las cosas que antes se les veía que podían ser bastante buenas para ellos. Otros empiezan a hacer una especie como de despedida, empiezan a cerrar sus ciclos, empiezan a buscar la manera de irse aislando, se empiezan a alejar de las cuestiones que regularmente nos producen cierto placer. Mira, por ejemplo, dejan de ir a reuniones, ya desdeñan los eventos en los cuales produce gozo para las personas, se empiezan a deslindar de las compañías familiares o de los amigos más cercanos. Por ejemplo, prefieren quedarse solos todo el tiempo en la casa, empiezan a tomar solos o usar las drogas en forma aislada, rehusan las compañías en grupo, y poco a poquito se empiezan a fraguar los momentos en los cuales ellos pueden llegar a cometer un suicidio. Por ejemplo, entre los suicidios que ocurren aquí en el estado, que ocurren alrededor de entre 220 y 250 al año en los últimos 6-7 años, en la medida que ha crecido la población, pues ha crecido la cantidad y la frecuencia del suicidio. Y la característica singular de todos estos casos
de gente que termina consolidando el suicidio es que nos encontramos precisamente esos elementos. Un poquito más del 60% de la gente que se suicida aquí en el estado, al momento del suicidio, había estado consumiendo recientemente bebidas alcohólicas, por ejemplo. Había rehusado participar en un evento social en las últimas 2-3 semanas. Por ejemplo, se va la familia a una reunión familiar, a otra casa de otro familiar, y ellos prefieren quedarse solos, ¿verdad? Y se quedan tomando o se quedan bajo el efecto del alcohol, y muchos de ellos es precisamente en esos momentos cuando realizan el acto suicida, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones las familias no quieren insistir cuando ven a alguien así, de decirle, oye, acompáñanos, no te quedes solo, y lo dejan, ¿verdad? Y desafortunadamente ocurre ese tipo de evento. El otro porcentaje sucede en circunstancias que son críticas. Por ejemplo, momentos en los cuales hubo una gran decepción, si ya tenían todos estos comportamientos y luego, digamos que para colmo de males, les ocurre un proceso de gran decepción. Por decir, terminan con ellos, terminan una relación emocional importante, les dicen que tienen una enfermedad más o menos seria o grave, o les informan que alguien muy querido por ellos la tiene, les dan esa noticia, o tiene alguna pérdida económica importante, o empiezan su proceso de terminación de un periodo laboral, ya sea porque los despiden, o porque se jubilan, o porque quiebra el lugar donde estaban ellos laborando, etcétera. O bien, si son muchachos un poquito más jóvenes y están en etapas de estudio, les dan una mala noticia con respecto a su desarrollo o desempeño académico, reprueban una materia o terminan su ciclo en la escuela porque llegaron al límite donde los podían tolerar en la escuela y los terminan expulsando o los dejan fuera, etcétera. Es decir, muchas de esas circunstancias que finalmente disparan la conducta de suicida, que es común en mucho grupo de población, en esas personas en particular van a desencadenar finalmente tomar esa decisión. Ahora sí, que puede suceder después de haberla fraguado durante un tiempo, la van a terminar tomando en uno de esos momentos inoportunos de la vida, ¿verdad? Entonces, aquí la mayor parte de las veces las personas que rodean la vida de la persona que se suicidó señalan que ellos habían observado que algo no andaba bien, que había habido todos estos cambios, pero no se animaban a acercarse a la persona, ¿verdad? Para poder tratar de comprenderlos y entender qué tipo de sufrimiento tenía en ese momento. Ahora, debo aclarar de que dentro del grupo de la gente que se suicida, solamente entre un 25 y un 30% estaban deprimidos, o sea, tenían una depresión real, una depresión psiquiátrica, ¿verdad? La demás gente pudieron haber andado tristes o pueden haber andado desalentados, pero la tristeza y el desaliento no son necesariamente depresión, ¿verdad? La mayor parte de la gente en una población como la de nosotros, de repente nos desalentamos y nos entristecemos. Digamos que la tristeza y la desilusión, el andar de pronto un poco pesimistas, el pesimismo por sí mismo, etcétera, no son necesariamente enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Son reacciones propias de la vida, ¿verdad? No siempre nos va 100% bien, ¿verdad? Hay cosas que no nos salen bien y nos sentimos mal, nos sentimos tristes, ¿verdad? Y decaídos, pero eso no es depresión, ¿verdad? La depresión tiene características muy singulares. Entonces muchas personas sí tienen la depresión, es decir, sí tienen síntomas psiquiátricos depresivos, le decía como entre un 25 y un 30% de la gente que se puede suicidar. Por eso muchas veces se asocia y se piensa que toda la gente que se suicida estaba deprimida. Y ese es un error porque la gente anda buscando entre sus familiares al que anda deprimido, ¿verdad? Es decir, a la gente que ya tiene más de 6 meses con un desaliento total, de que ya la vida no lo ve como algo importante, que ya no disfruta de las cosas que cotidianamente disfrutaba, que empieza a disminuir sus hábitos y sus conductas fisiológicas, que tiene crisis de mucho dormir o poco dormir, que habla abiertamente de un deseo de morir, de que la vida no tiene ningún significado, no vale nada, etc. Es decir, todo lo que es un cuadro depresivo. Muchas de estos pacientes, muchas de estas personas que se suicidaron, los días previos no manifestaban eso, ¿verdad? Nomás manifestaban a lo mejor un descontento en algunas reacciones, o bien no se sentían lo suficientemente energetizadas
como para desempeñar las funciones que antes hacían, pero sin llegar a niveles depresivos, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería la recomendación para los padres de familia? Bueno, también, que para todo mundo, ¿verdad? Un poquito un caso de Claro, mire, yo creo que aquí es varias cosas. Uno, yo creo que no es nada más los padres de familia, en el caso de muchachos adolescentes, también son los hermanos y los amigos, los compañeros de trabajo, ¿verdad? Es decir, la gente que rodeamos a las personas que se empiezan a sentir de alguna o de otra manera con ese proceso de desaliento crónico, ¿verdad? Sin llegar necesariamente a un estado depresivo. También están las personas que tienden a tener un carácter difícil. Pero, por ejemplo, mucha gente hace manifestaciones suicidas de una forma muy extrovertida, ¿verdad? Es decir, le ponen mucho dramatismo. Entonces hablan de querer arrojarse de un edificio, de aventarse, ¿verdad? A veces lo dramatizan, ¿verdad? Y está también el caso de las personas que no tienen realmente una intencionalidad suicida. A lo mejor se acercan a tenerla, pero está en función de manipular un poco su medio ambiente. Por ejemplo, de manipular a la gente, emocionalmente a la gente con la que viven, ¿sí? El de traer a todos en jaque porque dice que se va a matar algún día y que si no le dan algo se mata, o que si termina una relación la persona con ellos se va a matar. Es decir, hay muchas muestras de esa naturaleza que hay que ponerles atención, ¿verdad? Cuando una persona empieza a tener ese tipo de ideas, lo ideal es ponerle atención, ¿verdad? Y en muchas ocasiones lo que necesitan esas personas, pues no es necesariamente que les den lo que están pidiendo, sino que lo que necesitan es acercarlos a un servicio profesional para que alguien les ayude, porque ya están exhibiendo una falla dentro de su manera de ser, ¿verdad? Ahora, por otro lado, los que no evidencian ese tipo de dramatismo, pero que empiezan a manifestar ideas como el de que sería mejor terminar ya con todo, el de irse de este mundo, o el de que quisieran estar mejor dormidos y ya no despertar, cosas así por el estilo, que son muchas manifestaciones en torno a este tipo de conducta. Ahí la gente que rodea a esas personas podríamos ser más empáticos con ellos, ¿verdad? Ya sea papás, etcétera, y estar muy atentos a que cuando ocurre una circunstancia que provoca sufrimiento, que provoca una intensa sensación de displacer o de frustración, ¿verdad? Como ocurre en, no sé, eventos como los que mencionaba ahorita, que te despiden, repruebas, te dejan fuera de algo, hay un reajuste laboral y están incluidos en ese reajuste, etcétera. Pues estar muy atentos y estar muy cercanos, porque probablemente lo que esas personas necesitan es precisamente eso, una conducta de mayor de consideración de la gente que lo rodea. Y en el momento en que manifiesten una intencionalidad, pues hacerles una recomendación de que se acerquen a un servicio profesional y que se sienten con alguien que pueda ayudarlos a alcanzar un buen nivel de comprensión y evitar con tiempo la conducta suicida. Mira, en eso yo creo que hay muchos ejemplos de personas que han estado a punto de cometer un acto suicida y de pronto un amigo les llamó, ¿verdad? Si no los hubiera llamado, ¿verdad?, probablemente hubieran hecho el intento, hubieran ejecutado la acción. Otras ocasiones, pues de pronto un familiar como que se le hizo medio raro que se quedara la persona sola en su casa, medio tomada, y se regresan, ¿verdad? Y los encuentran ya preparando todo para realizar el acto, ¿verdad? U otras ocasiones, algún hermano como que se empieza a preocupar porque lo ve medio raro, y empieza a encontrar y ve que está preparando todo un acto suicida, le encuentra muchas pastillas y cosas por el estilo. Entonces, repito, la forma de ayudarles a estas personas es tratar de voltear a nuestro alrededor, observar cómo andamos, ¿verdad? Y ser lo suficientemente empáticos como para acercarnos, ¿verdad? Acercarnos, porque en muchas ocasiones la disuasión de un acto suicida tiene que ver con la sensación que percibe quien la tiene de los demás desde el punto de vista afectivo, ¿verdad? Oye, doctor, ¿y en la Sí. Secretaría cuentan con especialistas para Claro. tratar este problema? Claro. Yo creo que aquí nosotros tenemos como característica en el Estado de que te contamos con servicios de suficiencia profesional, gente que está muy capacitada para entender ese tipo de circunstancias y atender a esas personas. El problema quizás es que de pronto las familias no saben dónde están, ¿verdad? No saben, y de momento
se abruman, incluso la misma persona que hace el intento suicida, en muchas ocasiones anda buscando de una forma desesperada alguien que pueda brindarles un servicio en un momento determinado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el Estado, tanto las instituciones de seguridad social como el Seguro Social, el ISSSTE, casi todos tienen un servicio de urgencias. Un servicio de urgencias muy suficiente es el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario, que funciona las 24 horas del día y siempre tiene un especialista que está a la mano, ¿verdad? Ahí, de veras, a la hora que asistan, las 24 horas del día. Otro es nuestro Hospital Metropolitano, en donde también tenemos un servicio las 24 horas del día, ¿verdad? Ahora, también tenemos muchos servicios distribuidos a nivel comunitario. Tenemos 26 centros de atención primaria de adicciones que funcionan también como servicios de atención de urgencia para ese tipo de casos. Tenemos toda la consulta del hospital psiquiátrico, de nuestra unidad de rehabilitación psiquiátrica que está en la Colonia de Buenos Aires. Está también servicios de las clínicas de psicología que están en la UDEM y que están en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Psicología, que todas cuentan con servicios también que le pueden dar atención a estos pacientes, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, no importa si tienes o no recursos, no importa, en todos ellos se pueden dar la atención. Yo puedo proporcionarles un teléfono, ¿verdad?, en donde generalmente podemos orientar, sobre todo en horas hábiles, ¿verdad? No contamos con servicio de 24 horas, pero durante toda la mañana hasta las 2, 3 de la tarde tenemos unas profesionales que están atendiendo ese teléfono, que es el 8345-4326, ¿verdad? 8345-4326. Es un teléfono en donde van a contestarles personas que están muy capacitadas y les van a orientar sobre el servicio que realmente requiere una persona en un momento determinado, ¿verdad? Bueno, doctor, las estadísticas, la cantidad de Sí. suicidios del año pasado, Sí. informar y de Claro, presente. claro. Voy a poner los lentes porque no alcanzo a... Sí. Mire, en el año 2016 hubo 248 casos de suicidio aquí en el estado, de los cuales 197 eran hombres y 51 mujeres. De esos casos de 2016, solamente 20 eran menores de 20 años y de los cuales solamente 4 eran menores de 14 años y tenían entre 12 y 13 años, en realidad no eran tan chiquitos. En este año van 217 casos, perdón, en este año 2017 van 63 casos, 52 hombres y 11 mujeres, y no tenemos reportado todavía ningún caso de menor de 14 años, ¿verdad? Aquí estas cifras nos dan una tasa de suicidio que oscila entre 4.8 y 5.1. La tasa de suicidios la ha establecido la Organización Mundial de la Salud como un indicador a nivel internacional y se refiere a la cantidad de casos que ocurren por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? En México, a nivel nacional, la tasa oscila entre 7.6 y 8.1. Estamos un poquito por debajo de ellos. Y la tasa más alta se observa en los estados del sur del país, en Tabasco, Chiapas, donde las tasas pueden alcanzar hasta 14 o 16 punto y fracción por 100,000 habitantes, casi el doble de lo que tenemos aquí nosotros, a veces está un poquito más. No se sabe realmente a qué obedece, ¿verdad? Hay una gran cantidad de estudios a nivel mundial y se observa que estas variaciones de tasa son muy frecuentes en los grupos comunitarios. Lo que sí se observa es que entre mayor cantidad de población en comunidades muy estrechas, la frecuencia de casos de suicidios incrementa, la cantidad. Pero la frecuencia de tasa más o menos permanece estable. Hay años, por ejemplo, en nuestro estado, en el año 2012, alcanzamos una tasa de casi 5.8, ha sido de las más altas. Pero ha habido otros años, como en el año 2015, donde la tasa fue muy baja, casi 4.3, casi 4.4. Y no tanto porque pensemos que haya disminuido la cantidad, no. De hecho, la cantidad de suicidios entre un año 2012 y 2015 aumentó en 2015, pero teníamos casi 300,000 habitantes más, ¿verdad? Y eso hace las variaciones. Ahora, nosotros no minimizamos el problema. El problema siempre consideramos que es un problema serio, siempre lo es. Así existiera nada más un suicidio al año, porque repito, el evento del suicidio por sí mismo es de mucha preocupación y es un indicador de la salud mental de las comunidades,
¿verdad? Entonces, por eso consideramos que es muy importante que toda la población estemos atentos. Necesitamos ser muy conscientes de que el suicidio se rige, como todas las enfermedades mentales, por un fenómeno muy parecido al fenómeno de contagio, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cautos a la hora de acercarnos con la gente con la que queremos comunicarnos, a la que queremos ayudar, y hacer notar lo valioso que es la vida, ¿verdad? No tanto hacer más espectacular el fenómeno del suicidio dentro de la comunidad. Cuando sucede eso, pues es muy frecuente que ocurran una serie de suicidios en cadena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se disminuye la percepción del riesgo. Entonces, en un ambiente donde ha ocurrido un suicidio, pues es muy frecuente que ocurran otros suicidios. Entonces, si dentro de nuestra comunidad ha ocurrido, entonces lo ideal es parar las antenitas todos, ¿verdad? Y ponernos a ver a los jóvenes, a la gente de más o menos de la edad de la gente que se está suicidando, ¿verdad? Por poner un ejemplo, si ocurre un suicidio en una escuela, lo ideal es atender a toda esa comunidad escolar, ¿verdad? Antes de que ocurra y se desarrolle como un fenómeno de contagio. Si ocurre en un pueblo, como ya ha ocurrido, de que de repente en un pueblo donde no ha habido nunca suicidios, sucede uno y en los siguientes meses ocurren varios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, repito, nosotros somos seres humanos, somos personas que compartimos muchos escenarios y que compartimos muchos estados afectivos, ¿verdad? Entonces no es raro que de pronto tratemos de identificarnos con nuestros congéneres en donde estamos desarrollándonos, y si traemos algunas de las circunstancias de las que habla yo ahorita, que se unen y terminan generando en una persona una idea suicida, pues es de esperarse que en un grupo donde se comparten los escenarios haya varias que estén desencadenando esas mismas circunstancias en sus mentes. Y si alguien de pronto termina efectuando el fenómeno de suicidio, probablemente otros más pueden intentarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la parte preventiva y donde yo siento y creo, como se ha ocurrido en otros sitios, en otras partes del mundo, es donde se puede hacer realmente prevención, ¿verdad? Entonces yo invitaría a toda la comunidad a que aprovechemos los recursos que tenemos, ¿verdad? Gran parte de lo que ocurre en otros lugares es que no hay un lugar realmente donde llevarlos a atender. Aquí nosotros tenemos en nuestros hospitales y servicios de urgencias una cantidad importante de gente que intenta suicidarse al año. Registrados tenemos siempre en el año entre unos 400 y unos 500 intentos de suicidio, pero hay otros más que no se registran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no va a recibir un servicio de atención. Entonces nosotros recomendamos siempre, ¿verdad?, que no veamos como que la gente nos quiere manipular cuando dice, voy a matar si no haces eso. Y a veces mucha gente no los toma en cuenta, o piensan que nada más está dramatizando, o piensan que no hay que tomarlos en serio, etcétera. Es más, se comete a veces el error, un error que es un error, decirle, bueno, pues si quieres hazlo, ¿verdad?, pero ya no me estés molestando. Y muchos de ellos pues terminan haciéndolo, ¿verdad? Entonces, mejor no echar así en bolsa sin fondo una circunstancia de esa naturaleza, y aprovechar que tenemos estos recursos. Bueno, nosotros estamos a las órdenes de todo el mundo, no hacemos distinciones. Esto no es nada más para derechohabientes, cosas por el estilo, es para toda la población en general, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de circunstancias, como ocurren en cualquier tipo de problema médico, mejor más vale acercarnos al médico, ¿verdad?, que después lamentar una situación que es muy agobiante para todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. De nada.